hermanos en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo. Los saluda el servidor, ministro Fernando Zamora, en esta tarde en la que estamos una vez más en una cápsula más de El regalo de tu vida. Y en esta ocasión hablaremos, mis hermanos, acerca de la muerte segunda. Ya hemos venido hablando sobre los aspectos de cómo ir comprendiendo la doctrina de nuestro Dios y buscando con ello que podamos lograr que delante del Padre tengamos esa gracia que nos dé la oportunidad de ese regalo que es la vida eterna. Hoy, mis hermanos, queremos hablar de la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Como lo explica el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, vamos a ver lo que nos enseña el apóstol Juan, y esta idea principal la habremos de tener presente a lo largo de esta explicación. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La idea principal es que a través del conocimiento de Dios y el ejercicio de su palabra podamos nosotros evitar la muerte segunda. El objetivo es evitar la muerte segunda. Obviamente que para eso, hermanos, necesitamos entender qué cosa es la muerte segunda. Cuando nosotros, hermanos, somos alcanzados por el favor de Dios, comprendemos que la vida que hoy tenemos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, hablando acerca de lo que está establecido en nuestra condición actual, es que dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hoy día, cuando nosotros estamos en esta tierra, el Señor, a través de nuestras acciones, de nuestro proceder, nos está a nosotros, hermanos, dando una oportunidad maravillosa de poder entender qué cosa es lo que tenemos que hacer a través de su palabra, para que al darle cumplimiento a la misma, tengamos la oportunidad de poder hallar esa gracia. Y con el cumplimiento de ese conocimiento, podamos evitar esa muerte segunda, la cual habrá de darse cuando se cumpla el periodo del reino de nuestro Señor Jesucristo de 1000 años, y que al final permitirá ejercer el poder a nuestro Dios de destruir a quienes en su momento no hicieron la voluntad de Él en vida. Dice la Escritura, hermanos, que allá en la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, obviamente para que nosotros tengamos la oportunidad de poder estar en pie, dice Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo número 35, dice, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muriere antes. Hay dos momentos de resurrección: el momento cuando Cristo venga y el momento cuando termine su reinado de 1000 años. Si nosotros resucitamos en el primer momento, evitaremos la segunda muerte, pero para ello necesitamos cumplir con los mandamientos que nuestro Dios nos enseña y que a través de su Hijo Jesucristo se nos recuerda que debemos de hacer. La muerte segunda, mis hermanos, es el momento de la destrucción final de los hombres que, no habiendo hecho la voluntad del Padre, vengan a sufrir este momento de destrucción definitiva. Dice la Escritura en los primera los Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice Pablo en el versículo número 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando el hombre, hermanos, en vida cumple con la voluntad del Padre, al llegar el momento de la muerte natural que todos viviremos sin excepción alguna, mis hermanos, tendremos la oportunidad de poder dormir, porque a eso se asemeja la muerte, a un sueño, confiados en que cuando Cristo venga por segunda vez, nos habremos de levantar y habremos de tener la oportunidad de poder de esta forma estar en su reino en esos 1000 años.
Y si logramos este propósito, esa destrucción definitiva en la muerte segunda, a nosotros no nos alcanzará. Por eso, a través de la enseñanza que hemos venido aprendiendo a lo largo de todas estas cápsulas, tenemos que recordar que Dios nos invita en todo momento, como dice el apóstol Pedro, al arrepentimiento, y nos invita a que lo busquemos, que dejemos de hacer nuestra voluntad y hagamos la voluntad de Él, porque de esta forma nosotros, cuando llegue el momento de que nuestra muerte natural, hermanos, se dé, nuestra esperanza no perezca. Dice el libro de los Proverbios, buscamos, mis hermanos, en el capítulo número 14 del libro de los Proverbios, busquemos el versículo que menciona el rey Salomón, es el verso 32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo, dice, en su muerte tiene esperanza. Y la esperanza de estar de pie cuando Cristo venga y que nos levantemos del sepulcro es precisamente la que, a través del regalo que Dios nos da, del conocer de su palabra, podemos alcanzar si nos esforzamos por cumplir con los mandatos divinos. La muerte segunda, esa destrucción definitiva, siempre debe de ser, hermanos, lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo haremos? Dice la Escritura que el avisado ve el mal y se esconde. Y la única forma de poder hacer que nosotros evitemos el efecto de la muerte segunda en nuestras vidas, lo menciona el justo Job en el capítulo 28. Dice la Escritura de esta forma, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cómo nos apartamos del mal? Cumpliendo con la voluntad del Padre. El rey David decía en el libro de los Salmos: ¿quién estará en el lugar de la habitación de Dios? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Hoy usted y yo tenemos esta oportunidad maravillosa y tenemos que aprovecharla para que este conocimiento que Dios nos da al ponerlo en práctica nos permita de una forma muy contundente asegurar que, hermanos, cuando llegue el final de nuestra vida natural, nuestra esperanza quede firme y tengamos la dicha de poder estar de pie cuando Cristo venga. Porque, como dice Pablo en la carta a los Corintios, habrá de tocarse una trompeta, y al tocarse esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el objetivo, llegar a este momento en el que Cristo venga y nos levantemos y evitar, hermanos, la muerte segunda, evitar el momento de la destrucción definitiva, porque este será el final de los hombres que al no cumplir con Dios no tendrán la oportunidad de llegar a ese reino eternal que el Señor nos menciona. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, vamos a ver un pasaje más, capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Aquí está, hermanos, el efecto de la muerte segunda, que será precisamente la destrucción de aquel que no haya hecho la voluntad del Padre. Hoy tenemos la dicha del regalo de nuestra vida, y como lo dijo el profeta Daniel en ese capítulo 12, cuando el profeta escribe acerca de lo que habrá de ser el momento final de todo esto, dice el capítulo 12, versículo número 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hoy usted y yo tenemos el regalo de Dios en nuestras vidas, es su palabra. Cumplamos con ello, démonos la oportunidad de que el llamamiento que hace Dios lo podamos aprovechar para que, viviendo en conformidad a su voluntad, evitemos el momento de la muerte segunda, que será la destrucción de los impíos, donde nosotros no debemos de estar,
y que debemos de evitar. Así que, hermanos, el regalo que Dios nos da es el regalo de nuestra vida y debemos de aprovecharlo. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.